Amelia El Jaude, psicóloga, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, lo primero preguntarle es casos como el hecho concreto del que estamos contando aquí, de que 3 mujeres acusan a un hombre de abuso sexual. Un episodio gravísimo como esto, ¿qué impacto tiene en una mujer ser víctima de este tipo de casos? Ok, en este sentido, creo que todos en algún momento nos hacemos este cuestionamiento y solemos tener, digamos, la sensación de eso no los va a afectar. Yo escuchaba a Pau hace un rato y decía, muy probablemente una expresión con la que estas chicas se encuentran es, eso lo van a olvidar, se les va a pasar, pero todo evento traumático deja en nosotros una huella que es imborrable, porque definitivamente el estar expuesto a un hecho violento, como en este caso es un abuso, ¿verdad?, implica que puedan generarse secuelas emocionales como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postrauma, debido a que muchas veces los recursos psicológicos con los que contamos son insuficientes para lidiar con la sobrecarga emocional que genera una situación de abuso. Pero también cabe mencionar que esto es algo que ocurre de forma inesperada, involuntaria, y muchas veces elementos como la corporalidad, la experiencia afectiva de la persona, se ven forzadas porque definitivamente se siente completamente incapaz de poner un límite. Algo que yo escucho muy comúnmente en consulta de personas que han tenido esta experiencia es que se sienten petrificadas ante el hecho mismo, ¿verdad?, del abuso, y muchas veces tienen que aprender a lidiar con la sensación de culpa que emerge de no haber podido defenderse en ese momento. Pero esto surge precisamente porque actúa en el momento preciso, pues la persona no es capaz de gestionar la situación porque se genera un bloqueo afectivo propio de la angustia que se siente, que generalmente es una emoción que pues tiende a paralizarnos. Amelia, bueno, ¿cómo podemos las personas que fueron víctimas de abuso sexual, esto se podría superar en algún momento? O sea, en algún momento de la vida ya vas a poder aprender a vivir con esto, o es algo con lo que nunca vas a poder vivir. Definitivamente no es algo que uno pueda olvidar, Pau. No, esto no es algo que tú pasas la página y simplemente se va. Yo les decía hace un segundo que aprendemos a lidiar con las secuelas emocionales. Parte de la intervención con personas que han vivido hechos traumáticos es ayudarlos a resignificar esa estructuración del trauma, es decir, esa representación psicológica que ellos han creado del evento. Pero definitivamente este tipo de situaciones no se superan, sino que se aprende de una u otra manera a sortear las circunstancias de la vida frente a ese fantasma emocionalmente hablando. Porque yo los invito a la reflexión. Particularmente si usted ha vivido una situación de abuso, va a experimentar cambios en su confianza en las relaciones interpersonales, en la dimensión sexual, se va a sentir todo el tiempo socavado de pronto al momento de intentar acercarse a alguien. Realmente un montón de secuelas que poco a poco pueden ir acentuando, ¿verdad?, el desarrollo de un trastorno mental como lo es el estrés postrauma, que lo mencionaba hace un rato. Los traumas no se superan, se aprende a vivir con ellos. Y en terapia es fundamental que la intervención se oriente a trabajar con el paciente para que resignifique la carga emocional que le genera el evento como tal, para precisamente ayudarle a manejar ese desgaste emocional y que esto a mediano o largo plazo pues no afecte la calidad de vida de esta persona. Pero es importante en terapia movilizar elementos como la autoaceptación, el perdón, el reconocimiento de los límites, y también hacer un proceso, ¿verdad?, de mucha acogida, porque algo que también me encuentro mucho en la práctica clínica es que me dicen, Amelia, lo primero que me preguntaron cuando fui a buscar ayuda psicológica fue qué era lo que me había pasado. A veces la persona no está lista para hablar de eso y es importante respetar el tiempo, sobre todo porque, como lo mencionaba nuestro querido par en Derecho, ellas van a tener que acudir a un proceso de peritaje, ¿sí? Ojalá lo pueda hacer en este caso, pues un psicólogo, un psiquiatra con buenas habilidades terapéuticas, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que nos encontramos con eventos de revictimización. Eso quiere decir que a la persona se le invita a hablar directamente del trauma sin hacer ningún tipo de encuadre, lo cual puede agudizar una reacción, en este caso bastante desproporcionada de sus emociones, y en muchos momentos pues no se hace contención emocional.
Así que si estas personas están ahí escuchándome, creo que es importante que entiendan que lo que les pasó no es su responsabilidad, pero es definitivamente determinante que puedan tomar ayuda terapéutica a tiempo, con el fin de que este evento traumático tan duro que han tenido que vivir estas chicas, pues no afecte su salud mental de forma grave a mediano o largo plazo. Sí, Amelia, eso último que dices es muy importante porque hay mujeres víctimas que se sienten culpables de lo que ocurrió y por el contrario son las víctimas de lo que padecieron. Así es, pero sienten mucha culpa por la misma experiencia de no haber podido establecer un límite en el momento en el que vivieron la experiencia de abuso. Porque muchas veces incluso se puede experimentar placer durante el momento, y voy a aclarar esto abiertamente. No es porque la persona lo disfrute, es porque los terminales nerviosos de nuestro cuerpo responden a la estimulación y eso agudiza la sensación de culpa, porque entonces me dicen en consulta, Amelia, pero no es posible que yo haya sentido algún tipo de placer por algo que me estaba haciendo daño. Aquí la validación emocional es fundamental para poder ayudarle a la persona a resignificar esa sensación de culpa que está experimentando. Amelia, ¿cuáles son, bueno, así como la tusa tiene diferentes etapas, cuáles son las etapas de un abuso? O sea, rabia, tristeza, ¿cuáles serían esas de la superación del evento? De la superación de este evento. Bueno, una cosa puntual inicialmente es que la persona queda como en un factor de negación. Pasa muy parecido al duelo. Esto no me pudo haber pasado a mí, seguramente malinterpretar la situación puede ser una vía. La otra vía puede ser esta experiencia de angustia profunda, donde la persona se siente muy inquieta con su emocionalidad. Entonces tenemos llanto incontenible, disminución del apetito, falta de sueño o aumento de sueño. La persona no se atreve a hablar de lo que le pasó. Usualmente una experiencia muy habitual es la de sentir el cuerpo sucio, quebrado, violentado, y pueden aparecer incluso algunos síntomas obsesivos. Luego entramos a una fase de tristeza profunda, donde la persona asume como tal el golpe emocional que en este caso la situación de abuso le genera. Luego pasamos a un evento llamado como de ira, impotencia, incapacidad frente al hecho de no haber podido refrenar los hechos, y luego, debido al acompañamiento terapéutico, pues la idea es que la persona transite estas tres fases que son bastante agudas emocionalmente y que no se manejen de forma adecuada. Puede ser un factor de patogénesis. Pasamos a un momento de aceptación, pero ese momento de aceptación suele estar permeado de ansiedad, de sensación de impotencia, de mucha percepción de túnel. ¿Qué es la percepción del túnel? Yo siento que después de esta situación no me voy a poder recuperar, no voy a volver a ser la misma mujer, nadie me va a querer después de esto. Una expresión que vivencialmente yo me encuentro mucho en consulta es, me siento muy rota. ¿Cómo me recupero de esto? Entonces también movilizar recursos psicológicos orientados a la aceptación, al perdón, al reconocimiento de que de una u otra manera el mejor elemento para reparar en algún grado emocionalmente hablando el daño que esta persona nos hizo está directamente relacionado a cómo yo decido relacionarme con aquella situación que no decidí vivir. Porque esta situación yo no la decidí vivir, no fue una situación que ocurrió a voluntad, fue algo que ocurrió de forma inesperada, ¿verdad? Entonces es fundamental también entender que el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja es valiosísimo, porque esto nos hace también sentir acogidos, ¿verdad? En ese momento de dolor tan complejo que estamos tratando. Creo que es algo que se debe manejar incluso de forma multidisciplinar, con apoyo de un psicólogo clínico, de un psiquiatra, que pueda en este caso ayudar al paciente a restablecer, digamos, esos procesos básicos como lo son el sueño, la alimentación, la regulación del afecto, mientras que en el proceso de intervención terapéutica pues podemos entrar a trabajar directamente sobre el hecho generador del trauma. Estos estadios en los que usted bien nos acaba de caracterizar, no hay un tiempo establecido para ello, es decir, cada caso concreto, cada mujer tiene periodos de tiempo disímiles, distintos, ¿cierto? Real. Pero además de eso encontramos que es un tiempo que es muy maleable, porque depende, por ejemplo, de los rasgos de personalidad. Si es una persona con una estructura obsesiva muy rígida, puede que su intento inicial sea, ¿verdad?, deslindarse
de la carga emocional que la situación le dejó. Recordemos que todos tenemos estrategias de afrontamiento diferentes para gestionar las situaciones traumáticas, pero si yo tuviese que definir un tiempo, yo creo que el tiempo específico sería 1 año. Sobre 1 año debería realizarse pues ese proceso de elaboración, más no de superación del trauma. Si ocurre más tiempo, pues ya esto infiere que se está realizando un proceso de psicopatología, que en este caso, bueno, es lo que buscaríamos evitar con la intervención primaria del evento, es decir, en el momento en el que ocurre. Eso sería lo ideal. El tema es que muchas veces nos quedamos calladas. El tema es que muchas veces no contamos lo que pasó. El tema es que muchas veces lo relegamos porque realmente, como ustedes lo comentaban hace un rato, hay toda una opresión frente al tema, donde el patriarcado nos está marcando. Entonces eso te pasó porque estabas mal vestida, eso te pasó porque eres una buscona, eso te pasó. Y esas expresiones no hacen más que revictimizar a la persona que ha experimentado el hecho traumático, y que realmente lo que hacen es bloquear que pueda aceptar la situación y por ende empezar a movilizar recursos psicológicos que le permitan el enfrentamiento de la situación. Amelia, teniendo de presente justamente que las víctimas son víctimas y que ninguna mujer es culpable de un evento como este, donde termina siendo abusada sexualmente y violentadas también físicamente, ¿cuáles son esas señales de alerta, de alarma que deben tener las mujeres respecto de sus parejas, respecto de personas que están a su alrededor, para intentar, digamos, tener cierta alerta para evitar que eventualmente les ocurra o sean víctimas de estos abusadores? Ok, mira, lo primero que debemos tener en cuenta es el patrón afectivo, porque algo que ocurre muy frecuentemente en estos casos es el chantaje. No estás siendo lo suficientemente amorosa conmigo, pero si yo no te estoy pidiendo nada diferente a lo que debe de ser. Finalmente, la primera señal sería chantaje emocional. La segunda, que el contacto físico no sea consentido, que sea algo forzado. Tercero, sensación de incomodidad frente al encuentro, tanto físico como emocional. Tendencia a la victimización, es decir, tú me estás haciendo que yo actúe de esta forma contigo. Desplazamiento emocional, la sensación de no sentirnos reconocidas o acogidas desde la dimensión de la pareja. Creo que también la forma en la que conductualmente la pareja se acerca es un factor determinante, porque el contacto debe ser siempre consentido, debe ser voluntario, debe ser un proceso que se disfrute, y por nada del mundo debería ser algo que ocurra de forma forzada. Otra señal de alerta es que definitivamente empieza a haber mucha manipulación emocional frente al tema. Muchas veces esto genera en nosotras una sensación de socavo, de incapacidad, de impotencia, porque nos sentimos incapaces de poner límites. Si ya hay señales de agresión física, si hay señales de agresión verbal, es momento de establecer un límite, porque muchas veces cuando no establecemos el límite, sobre todo en las agresiones verbales, vamos propendiendo a que se generen otras conductas de riesgo que realmente pueden tener o pueden poner en riesgo nuestra integridad. Recordemos que los feminicidios se han vuelto una realidad bastante marcada en los últimos años, y a veces las mujeres denuncian, dan su punto de vista frente al tema, y realmente recordábamos lo que pasó el pasado Día de las Madres. Esta persona tenía protección, pero pues finalmente la pareja la atacó. Es decir, señales de alerta: chantaje emocional, contacto no consentido, manipulación afectiva, tendencia a forzar, ¿verdad?, las relaciones sexuales, tendencia a forzar la cercanía, tendencia a no validar lo que tú necesitas, lo que tú sientes, un lenguaje demasiado agresivo. Ya en sí son como banderitas rojas que nos dicen que hay cosas que no van bien. Decir ciertas características yo te iba a decir el perfil del abusador, cuál podría ser en este caso, pero si leemos las denuncias que las niñas hacen, el personaje que estamos hablando en cuestión era amigable. Una dijo que estaba pues súper caballeroso, que ella pensó que era caballeroso. Otra dijo que pues ella confiaba en él porque pensó que era su amigo, y todo este tema. ¿Cuál podría ser el perfil de un agresor y cómo podemos identificarlo cuando
no convivimos con porque obviamente cuando es nuestra pareja, pues sabemos más o menos cómo puede ser el perfil, pero cuando está en la calle, cualquier persona, un amigo o algo, ¿cómo podemos identificar o cuáles son esas banderas rojas? Bueno, Pau, tú acabas de mencionar algo y es un tipo de psicopatología de la personalidad a la que llamamos sociopatía o el psicópata camuflado. Okay. Recordemos que estas estructuras, que son altamente patológicas y disfuncionales, pueden tener dos factores. Está el factor que es agresivo explícitamente, es decir, que es muy anárquico sobre los derechos del otro, pero también está este que es altamente amable, es una persona empática, coqueto, que se te acerca, que se vuelve como, no te da señales para desconfiar, es extremadamente amable y eso hace que la violencia se vuelva un elemento solapado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no la hacen explícita y es el caso de pronto del que estamos conversando. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Aún en el exceso de amabilidad, de coquetería, de empatía, la persona puede identificar que el otro no la está escuchando, puede identificar que el otro no está validando sus emociones, pero también es muy probable que esta persona manipule al otro afectivamente, haciéndole ver, entre comillas, que valida lo que está sintiendo, pero de pronto empieza a ser incisivo frente al tipo de contenido que le pide que compartan, frente a las cosas que le pide que haga, y ahí ya empieza, ¿verdad?, a generarse un aspecto más disfuncional en el vínculo. Usualmente con este tipo de estructuras o este trastorno de la personalidad, lo que encontramos es una manipulación afectiva encubierta, un exceso de amabilidad, una tendencia a pedir de una u otra manera o a mostrarse necesitados de afecto, una necesidad a pedir que todo el tiempo se reafirme, en este caso, la identidad del victimario, es decir, hazme saber que soy importante para ti, o viceversa. Pueden entrar a hacerle sentir a la otra persona que son lo mejor que les ha pasado, pero realmente no reconocemos que haya empatía, no reconocemos que esta persona valide nuestras emociones, sentimos que muchas veces todo el encuentro está basado solo en la dimensión sexual, la mujer puede llegar a sentir que el vínculo se vuelve altamente utilitario e incluso podemos llegar a sentir que hay algún tipo de agresión encubierta, es decir, la persona se nota molesta, pero logra de una u otra manera ocultarla con un discurso extremadamente amoroso o muy sensible. Amelia, ¿qué podríamos hacer cuando nos chocamos con una persona como estas, con ese perfil que tú acabas de describir? Creo que es importante, voy a hacer aquí alusión a un cuento que creo que todos conocemos, Hansel y Gretel, y lo que la bruja hacía con la casa de dulces. Creo que no podemos dejarnos deslumbrar por lo que parece perfecto. Sé que esto puede ser una apreciación un poco fuerte, pero realmente cuando ustedes ven que no hay resonancia afectiva, es decir, que el otro no valida lo que tú estás sintiendo, que aunque el otro tenga un temperamento encantador, no hay empatía, no hay responsabilidad afectiva, que no reconoce lo que tú sientes, que todo el tiempo se está imponiendo, aunque sea de una forma amable, ya son señales de alerta que nos dicen debemos tomar distancia. Pero muchas veces el amor, que en este caso es un sentimiento bastante desproporcionado y más en fase de enamoramiento, a veces nos nubla la posibilidad de entender que posiblemente esa persona que nosotros creemos que puede ser nuestra pareja realmente encubre un perfil psicopático, y los perfiles psicopáticos se caracterizan por falta de empatía, un temperamento extremadamente inquisitivo, son poco abiertos y esa sería la versión explícita de la psicopatía. Pero también está el sociópata, que es un psicópata camuflado, que está adaptado a su contexto, es funcional con sus emociones, pero igual que la bruja en el cuento de Hansel y Gretel, te da, pero el objetivo primario en este caso es el sometimiento, ¿verdad? Y la vulneración de los derechos y de la integridad tanto física como emocional de la pareja. Amelia, bueno, muchísimas gracias por haber sacado este espacio para compartir con nosotros y encaminarnos un poco más sobre esta situación que se está viviendo en la ciudad de Cartagena, que recientemente estas 3 niñas están denunciando a través de sus redes sociales.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un gusto acompañarlos y bueno, espero volver a verlos en una próxima ocasión y le mando un mensaje también de empatía a estas niñas, haciéndoles saber que aquello que vivieron realmente no fue su responsabilidad y que de corazón la única postura que pueden tomar es asumir con responsabilidad afectiva para con ustedes mismos aquello que vivieron y recordarles que la reparación no solo ocurre emocionalmente, también ocurre cuando esa persona que nos hizo daño pues recibe en este caso todo su proceso legal, porque eso también nos ayuda, ¿verdad? En términos afectivos, a sentir que lo que vivimos no fue en vano, no lo hubiéramos deseado, no lo merecemos, pero definitivamente aquí quiero cerrar con la frase: ¿qué decidimos hacer con aquello que han hecho con nosotros? Tomar siempre una postura de responsabilidad afectiva con nosotros es un elemento fundamental para poder avanzar en una situación traumática.